Buenas tardes y bienvenidos a este capítulo de Neuroderechos y Desafíos Regulatorios. Mi nombre es Agustina Pérez, soy abogada y escribana, residente en Uruguay, pero trabajando para Latinoamérica, y me especializo justamente en temas vinculados al marco regulatorio en tecnologías, ya sea Web3, blockchain o también el uso de inteligencia artificial y todo el impacto que pueden tener los servicios digitales dentro de nuestro entorno. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Comisión Autónoma de Buenos Aires por la invitación, y lo cual para mí es un gran honor poder participar de estas jornadas. Así que mis felicitaciones y agradecimientos. Antes de comenzar, quiero vincular un poco el concepto, en realidad, que vamos a estar utilizando de neuroderechos. ¿Qué son estos neuroderechos? Bueno, básicamente se pueden definir como este marco o este nuevo marco regulatorio que se está exigiendo a este nivel internacional, vinculado a los derechos fundamentales o derechos humanos y destinado especialmente a proteger todo lo que es la actividad que genera nuestro cerebro, o sea, la actividad cerebral. Y esto puede estar vinculado, por ejemplo, a lo que es la extracción de datos, cómo se administran estos datos, dónde se custodian, qué tratamientos se les otorgan, así como saber si, por ejemplo, hay consentimiento a la hora de querer acceder a determinada información, y así sucesivamente, que son temas que vamos a ir tratando a lo largo de este capítulo. Este concepto, lo importante es entender que se fue desarrollando ya hace un par de años, esto no es algo nuevo, pero que sí vamos a ver que tornó una gran importancia en el último año por el avance en realidad muy vinculado a la inteligencia artificial. Pero básicamente se empezó a utilizar más que nada en la Universidad de Columbia a través de una fundación que es la NeuroRights Initiative Foundation, o la Fundación en realidad de Neuroderechos, que básicamente empezó a estudiar primero el impacto que tenía y la necesidad de empezar a encontrarle un marco regulatorio. Y acá es donde empezamos a cuestionarnos, empezamos a cuestionarnos porque vamos a estar cuestionándonos durante todo el capítulo. Por ejemplo, ¿es necesaria una regulación o la regulación que tenemos hoy, preexistente a través de una analogía, podría llegar a ser aplicable a este tipo de situaciones? Una de las preguntas es justamente, ¿es necesaria, como veníamos diciendo ahora, y por qué ahora? Como yo les mencionaba, esto es algo que se viene tratando ya hace un par de años. Sin embargo, últimamente es donde se ha encontrado un empuje a nivel tanto del sector privado, del sector público, así como de catedráticos y profesionales del derecho, donde se ha solicitado el tema de la regulación. Y esto es más que nada para entender varias aristas. La primera es el empuje que hubo a nivel de desarrollos tecnológicos. Vimos varias empresas renombradas, como puede ser, por ejemplo, Neuralink, que ya obtuvo la autorización y el permiso de la FDA en Estados Unidos para poder comenzar a implantar chips en el cerebro humano. Esto vendría a ser una especie de intervención, pero más profunda, porque en cierta medida requiere un procedimiento quirúrgico, y además estamos introduciendo algo sobre el cuerpo del usuario, de la persona, en realidad del paciente. Sin embargo, hay otros tipos de dispositivos que no implican en realidad este tratamiento tan invasivo, por decirlo de alguna manera, sino que pueden de todas formas ver la actividad neuronal o analizar sus datos o retener datos solamente con la utilización de IoT. Si recuerdan, el IoT es el Internet of Things, Internet de las cosas, que son básicamente esos dispositivos que pueden generar datos y análisis de temas que suceden en un entorno externo a lo que es el ámbito digital. En este caso, por ejemplo, Apple ya logró la patente de unos auriculares que lo que hacen es poder tomar datos de la actividad cerebral de las personas que utilizan estos auriculares. Fue exponencial el número de nuevas patentes que se empezaron a inscribir y a registrar, que tienen o que están vinculadas justamente con la lectura cerebral de los usuarios o de los pacientes. Y esto ya excede, vamos a estar viendo, lo que es el ámbito médico o de investigación médica, sino que se empieza a perfilar por el lado de la actividad lúdica también.
Cuando hablo de lúdico me refiero a, por ejemplo, estos dispositivos que acabamos de mencionar a nivel de utilizar solamente unos auriculares, a lo que puede llegar a ser, y lo que ya se probó, de lo que es, por ejemplo, generar movimientos de un determinado juego o dentro de un software a través solamente de lo que es la actividad neuronal. Esto obviamente cuando comenzó a generarse fue más que nada para mejorar la vida o la calidad de vida de determinadas personas y hoy por hoy empezó a tornarse en algo que es justamente más recreativo o una experiencia distinta para los usuarios que pueden llegar a empezar a utilizarlos. Entonces, el por qué es por cómo se desarrolló el mercado y por la cantidad de inversión que se está realizando a nivel privado y avances que van acompañando este nuevo mercado. Y acá me quiero detener en algunos puntos que es importante considerarlos. Muchos no, o prefieren no hablar de neuroderechos, prefieren hablar de derechos vinculados al área de la neurotecnología, porque entienden de que justamente la actividad cerebral por sí no tiene un derecho. Pero ahí comienza toda una discusión en cuanto a lo que es esa integridad o esa identidad que se empieza a generar justamente con nuestra actividad cerebral. Primero que nada, entender que es un concepto amplio, que más allá de que se viene discutiendo hace unos años, también se abre un debate hace unos años, y que es importante tenerlo en cuenta y que es importante considerarlo en cuanto al alcance, en realidad, que puede llegar a generar. Uno de los temas muy importantes que vamos a mencionar es el tema de la privacidad mental. Es esto que le digo, es esa autonomía, es esa integridad que nosotros tenemos por nuestra actividad cerebral. Otro es el tema de derecho a la identidad. Esa integridad, esa diferencia, eso que nos hace únicos en cierta medida y que puede llegar a verse modificado por determinadas intervenciones. Así como sabemos, por ejemplo, que los fármacos en cierta medida pueden tener algún tipo de efecto dentro de lo que es nuestra personalidad, forma de pensar, entre otros, este tipo de herramientas también pueden generar un efecto muy similar. Otro de los temas es el uso que le decía, el lúdico versus el recreativo, y ver un poco lo que está pasando en derecho comparado, en derecho internacional. Esto es más que nada, vamos a estar viendo lo que pasa internacional, un poco más global, pero después enfocarlo también a lo que es nivel región y estar atentos a que no nos es algo ajeno y que es algo que se está tratando de manera muy específica dentro de lo que es Latinoamérica. Y finalmente, dar el enfoque a lo que es la investigación científica y poder justamente segregarla dentro de lo que es el uso lúdico de este tipo de herramientas. Cuando hablamos de investigación científica, que fue el primer enfoque que se le empezó a dar a todo lo que está vinculado a derechos unidos al tema de neurotecnología, es un poco, obviamente, como le decía, intentar mejorar la calidad de vida del paciente, intentar generar, por ejemplo, que personas que tuvieran una esquizofrenia que puedan tener una mejor calidad de vida, o otras, por ejemplo, que podrían tener determinadas parálisis que pudieran recuperar el movimiento, así como personas que no tienen vista, audición, entre otros, también poder mejorar la comunicación con personas del mundo externo. Entonces, esto es algo que se puso mucho énfasis y creo que tiene una connotación obviamente muy positiva. Sin embargo, ya son varias las jurisdicciones que empezaron a regular el uso específico de tecnología dentro de lo que es la salud. Primero, y viendo, por ejemplo, lo que son los datos de salud, o sea, sabemos que generalmente el dato de salud se considera en casi todas las jurisdicciones y por lo que es el marco europeo un dato sensible, por ende tiene un tratamiento especial. Esto significa de que tiene parámetros, por ejemplo, de dónde se debe custodiar la información, tiene parámetros de cómo puede utilizarse, de los consentimientos que necesitamos obtener de los usuarios, así como también el ver la administración e intentar llevarla hacia buenas prácticas. Esto de buenas prácticas vamos a verlo en un momento, pero es básicamente el tema de minimización de datos, por ejemplo, o de disociación de esos datos con los usuarios. Y acá me detengo un poco en el saber y de vuelta hacer énfasis en el por qué es importante. Y es porque esta industria viene creciendo con inversiones de millones de dólares a nivel mundial, que tiene cada vez mayor escalabilidad de uso. Esto que significa que los usuarios pueden acceder a estos dispositivos. Hoy, por ejemplo, acceder a un dispositivo que puede leer ondas cerebrales, como decía, puede estar al alcance de unos auriculares o puede estar al alcance de un entorno de los 100, $200 para los que son las vinchas de lectura cerebral. Y el aumento de compra de estos dispositivos es cada vez mayor
y la diversidad que tienen, o sea, el formato de cómo se presentan, también lo es. Entonces es una industria que tiene mucho empuje y que es importante eso, considerarla y guiarla hacia prácticas positivas. En cuanto al tema de la investigación, volviendo un poco, hablamos mucho del tema de la igualdad y no discriminación de acceso. Esto es más que nada enfocado a que, obviamente, a nivel de lo que es derechos fundamentales, o sea, estamos hablando de derechos humanos, todos deberíamos tener una igualdad de condiciones de acceso a la salud. Y esto también contempla lo que es justamente la utilización de estos dispositivos, poder mejorar la calidad de vida, así como el poder realizar cualquier tipo, ya sea investigación o estudio médico, que implique la utilización de los mismos. Generalmente estos antes implicaban una inversión pecuniaria, o sea, de dinero muy grande, y esto es algo que, por suerte, se fue regulando. Otro tema es el de la confidencialidad y la garantía de no intromisión. ¿A qué referimos con esto? Es que la persona, el paciente, tiene que dar su consentimiento, por decir una manera, de poder efectivamente querer recibir ese tratamiento, pero además tener en cuenta de que todos los datos que son relevados, si se llegan a utilizar, por ejemplo, para una investigación médica o van a tener un propósito distinto al que efectivamente o inicialmente pretendía el paciente, esto requiere un consentimiento, requiere ser comunicado y no pueden ser utilizados de otra manera. Esto que implica que deben ser, como les decía, custodiados de una manera prudente, que deben tener hasta mecanismos que los que les venía hablando de garantías, como puede ser el de minimización de datos. Cuando hablo de minimización de datos significa por ejemplo, cuando a mí me gusta poner mucho este ejemplo que es bastante banal, que es si yo el día de mañana en un supermercado, por ejemplo, estoy vendiendo bebidas alcohólicas que son para mayores de 18 años y pido un DNI o una cédula de identidad para saber que efectivamente esa persona es mayor de edad, no tengo por qué acceder, por ejemplo, a su nombre. No tengo por qué acceder, por ejemplo, a su lugar de nacimiento. Solamente sabiendo la fecha o si es mayor de determinada edad, para mí ya tendría que ser suficiente para poder hacer esa transacción. Bueno, acá sucede lo mismo. El tema de inmunización de datos significa de que yo tengo que intentar poder, por determinados mecanismos vinculados a la digitalización, acceder a la información que necesito, pero sin tener que acceder a información que es complementaria. Otro es el tema de la gobernanza de datos, y esto es básicamente el tratamiento que se le da a esos datos. Otro de los temas que se utiliza mucho, y esto sí está vinculado, por ejemplo, al tema de investigaciones, es el de disociación de esos datos. Eso significa de que, por ejemplo, a la hora de, imagínense que están haciendo un estudio en el cual yo estoy participando, a la hora de relevar esos datos, no tienen por qué saber que vinieron de Agustina, sino que pueden haber venido de otro usuario o de una persona en esa especie de pseudo anonimato. Esa disociación se utiliza mucho justamente para proteger la protección de datos personales de los usuarios. Otro es el control sobre el aumento de las capacidades cognitivas, y esto está vinculado al tema de la no discriminación. O sea, si yo el día de mañana puedo tener una mejor calidad de vida por la utilización de estos dispositivos, es algo que tiene que prevalecer. Y finalmente, amparar todo lo que son los sectores vulnerables y que sí necesitan poder acceder a estos dispositivos. Otro es la actividad lúdica. Y hago este paréntesis porque, por ejemplo, en jurisdicciones como Reino Unido, básicamente lo que se hizo fue tener una regulación específica para lo que es tratamientos médicos. Y por ende, se sobreentiende que todos los dispositivos que tienen una finalidad justamente científica o de investigación médica o de tratamientos médicos entran dentro de esta regulación. Sin embargo, se dejó por fuera, por ejemplo, lo que es la utilización lúdica de los mismos, y en cierta medida se sobreentiende de que ya podría estar medianamente regulado por lo que es la protección de datos personales. Una postura muy similar, vamos a estar viendo, en realidad toma Europa y la mayoría de las jurisdicciones que empiezan a hacer énfasis en este tipo de regulaciones. Cuando hablamos del uso lúdico, estamos hablando, por ejemplo, como les decía, el uso de auriculares, el uso de gafas de VR, cualquier cosa que esté vinculada con un IoT, o sea, un dispositivo, y que puede llegar a ser la lectura de estas ondas neuronales. Hoy también, por ejemplo, se hablaba mucho hasta bueno, creo que hoy por hoy nosotros estamos muy acostumbrados y entendemos de que en cierta medida ya damos estos datos en varios dispositivos. Por ejemplo, cuando utilizamos un reloj que mide nuestras pulsaciones cardíacas o que sabe cuánto tiempo nos desplazamos. Nosotros, todos esos son datos
que obviamente los utilizamos para un parámetro de medición que queremos y como usuario decidimos prestarlos para tener una contraprestación de determinado análisis de datos, ejemplo, cuánto corrí, fue suficiente, entre otras cosas, así como en otros casos puede utilizarse y pedirse a las plataformas, por ejemplo, y eso se utiliza mucho en la industria cuando es lúdico, de que en la hora de relevar esos datos, los mismos tengan que ser luego desechados. Esto fue una de las declaraciones, por ejemplo, que hizo Meta a la utilización de los VR, de las gafas de realidad virtual, que mucha de la información que tomaba, como por ejemplo puede ser información de la dirección del iris del ojo que pasó con las últimas gafas, entre otros, que son todas más vinculados no solamente con datos que pueden dar información del usuario, sino que también con datos biométricos que tienen un tratamiento especial y se autoimponen como ciertas prácticas para poder desecharse de esos datos y proteger a los usuarios. Esto es algo que a nivel regulatorio se tendría que hacer mucho énfasis. Primero, la transparencia, de poder comunicar el tratamiento que se les da. Pero además entender justamente en qué funcionan y qué mecanismo puede utilizar para darles mayores garantías a los usuarios. Entonces, como les decía, esto está muy vinculado a la industria del gaming y vinculado también a todo lo que tiene que ver con experiencias en entornos digitales. Otro punto que se hizo mucho énfasis, y esto es obviamente porque es más en la industria privada, o sea, tenemos que entender que la industria privada es la que hace mayor inversión en tanto ya sea investigación científica o sea en el sector lúdico. Por ende, el ámbito público debería relacionarse con el privado para poder acceder en cierta medida a todos estos dispositivos que a veces llevan a sumas muy grandes de dinero. Pero uno de los temas que sucede mucho en el sector privado es el tema de defensa de la competencia. Esto significa de que a veces hay empresas que tienen un impacto global y que pueden manejar mayor cantidad de datos. ¿Cuál es la consecuencia o capaz que el miedo, por decir una manera, de esto? Es de que esa cantidad de datos ayudan, por ejemplo, a entrenar algoritmos. Entonces, a cuanto mayor cantidad de datos, se supone que menor deberían ser, y pongo un supuesto, porque siempre depende de la calidad de los datos, los sesgos, por ejemplo, discriminatorios que se pueden generar en un algoritmo. Entonces, esas bases de datos, y es algo que también se está discutiendo mucho en los entornos open source y de Big Data, es justamente poder acceder a los mismos para poder entrenar de manera equitativa por distintos privados a los dispositivos que vamos a estar utilizando, y más que los dispositivos, a los resultados que vamos a estar obteniendo. Y esto se vio mucho justamente en la regulación europea de ciberresiliencia. Lo que se hizo fue establecer parámetros y un certificado único, o sea, único me refiero a único estándar de calidad, en lo que es el marco europeo para la utilización de Internet de las cosas, o sea, de dispositivos electrónicos que captan datos de los entornos externos y los llevan a entornos digitales. Se establecieron primero parámetros de ciberseguridad. ¿Por qué? Para evitar breaches de base de datos o cualquier tipo de interrupción. Poder proteger a los usuarios, pero además asegurarse de que, como estos dispositivos se utilizan muchos en entornos internacionales, tenemos que tener en cuenta lo que es la transferencia de datos de una jurisdicción a otra y poder en cierta medida garantizar de que sin importar a dónde esté yendo, se está respetando un mismo nivel de calidad en cuanto a lo que es ciberseguridad. Y eso fue el objetivo que se planteó la Unión Europea. Y que ¿en qué puede impactar, por ejemplo, a otros sectores? Es que el día de mañana seguramente regiones como Latinoamérica, que es muy de seguir los pasos justamente que va generando la Unión Europea, podamos ya establecer o solicitar un parámetro similar, ya que las empresas tuvieron que adaptarse a lo que surgió en Europa y no se está imponiendo en cierta medida de Latinoamérica. Pero esto es importante porque ahí vemos que es como una especie de puzzle. O sea, cada pieza lleva un paso más adelante y ayuda a que ese ecosistema sea robusto. Entonces, yo no solamente tengo que pensar en lo que es la regulación, por ejemplo, de la actividad cerebral, o lo que es proteger esos derechos vinculados a esa información, sino que tengo que saber, por ejemplo, que esa información, ese dispositivo tiene que tener una misma calidad de seguridad, que tiene que manejarse en entornos similares y que todos, tanto los privados como los usuarios, como el sector público, deben de tener la posibilidad de poder acceder al mismo. Hoy, lo que está pasando a nivel región, bueno, el primero, en realidad, en regular todo lo que estaba vinculado a la actividad cerebral y todo este tipo de herramientas, en cierta medida fue Chile, en la ley 383, que básicamente lo que hizo fue establecer una sección especial
sobre la protección de los neuroderechos y la integridad mental y el desarrollo de la investigación en las neurotecnologías. No solamente eso, sino que además hizo una modificación en lo que es la Carta Fundamental, o sea que propuso una modificación constitucional que amparara, en cierta medida, a estos derechos fundamentales. Menciona lo que es, por ejemplo, el desarrollo científico, o sea, que hace mención a todo lo que hablamos de investigación científica, que debe estar al servicio de las personas sin discriminación alguna, con igualdad, y intentando establecer algunos parámetros para así tener regulación complementaria que ayude a la misma. Este fue un tema de gran debate, pero bueno, el Chile logró posicionarse como el pionero, en cierta medida, en este tipo de marcos regulatorios. Y así lo siguió después, en realidad, España lo que hizo fue no regular específicamente lo que eran los derechos vinculados a las neurotecnologías, sino lo que hizo fue establecer una carta de derechos digitales que estuvo un poco a la vanguardia de esta temática en su momento, que fue anterior igual a la de Chile, porque esto fue más o menos año 2018. Y básicamente lo que hice fue establecer esa normativa donde ampara todo lo que es el ámbito del usuario en el mundo digital. Y hace énfasis en algunas materias, por ejemplo, lo que es el ámbito laboral, entre otros, que pueden impactar y que ya impactan hoy de manera regular. Después, Brasil lo que hizo fue establecer un proyecto de ley en el cual se define, por ejemplo, lo que es ese dato neuronal, o sea, que es ese dato relevado a través de la actividad neuronal, y lo pone como cualquier información obtenida directa o indirectamente de la actividad del sistema nervioso central y cuyo acceso se realiza por medio de interfaces cerebro-ordenador o cualquier otra tecnología invasiva o no. Esto de las interfaces es importante entender que puede ser un camino de ida o de ida y vuelta. Pero en cualquiera de ambos casos tiene que contarse como que entra dentro de lo que es ese concepto de dato neuronal. Y después, finalmente, México estableció la Carta de Derechos de la Persona en los entornos digitales, un poco inspirada también en lo que justamente lo que fue la de Brasil. Y básicamente lo que hace es reconocer estos derechos fundamentales vinculados a las neurotecnologías o estos neuroderechos, y habla de varios que son los principios que vamos a estar viendo que establecen las guías o parámetros internacionales. Que es esto todo vinculado, por ejemplo, a la identidad, al dato neuronal, a la privacidad mental, a la libertad de pensamiento y a la mejora y equidad de accesos a estas herramientas. Varios, cuando comenzó este tema, y más que nada cuando se planteó el caso de Chile, muchas organizaciones empezaron a cuestionarse si era necesaria una regulación o si la regulación existente era suficiente. Y básicamente, como les muestro acá, que este fue un paneo que en realidad en cierta medida hizo en su momento la Asociación Latinoamericana de Internet, se cuestionó si debían aplicarse los neuroderechos o no, y en la conclusión lo que dijo fue, si tenemos una buena regulación de datos, o sea, de protección de datos personales, debería ser suficiente para lo que es la protección de los neuroderechos. Sin embargo, esto es bastante cuestionable y se cuestionó después por un tema de que no solamente va en el tratamiento de datos, sino que también va, por ejemplo, en el acceso a esa herramienta, en tener voluntad de acceder, en ser consciente también de que estoy accediendo, entre otras cosas, y también esa igualdad que decimos o equidad de posibilidades de acceso dependiendo de cada una, de la casuística, en cierta medida. Y vinculado a lo que son más que nada las guías internacionales, voy a traer dos y en una voy a mostrar algunos principios que se mencionan, pero para tener una especie de guía. Básicamente, la resolución 51.3 sobre neurotecnologías y derechos humanos del Consejo de Naciones Unidas, lo que hizo fue presentar principios y recomendaciones para todo lo que tiene que ver con este ámbito regulatorio. Y lo que hizo fue mencionar mucho como lo que es el impacto, las oportunidades y también los desafíos vinculados a todo lo que es el uso de estas herramientas o estas neurotecnologías. Y otra es la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales, que varios países de Latinoamérica son miembros y aceptaron las mismas, y que básicamente es un acuerdo que establece objetivos comunes para proteger los derechos humanos en los entornos digitales y también da recomendaciones de cómo legislar o regular los mismos. Esta es como ambas son de carácter declarativo.
O sea, esto significa que no son vinculantes, pero tienen como el objetivo o buscan, en cierta medida, promover lo que es principios comunes o que haya una especie de alineamiento entre todos esos estados que en cierta medida las aprueban y que adopten como regulaciones que en cierta medida vayan por la misma línea. Y acá de vuelta, ¿por qué? Porque siempre estamos hablando de entornos internacionales, o sea, acá es muy difícil establecer fronteras, establecer límites, establecer jurisdicciones cuando estamos en un entorno global. Y esto es lo que mencionan también, y solo lo traigo a efectos de ser conscientes un poco hacia dónde apuntan o qué es lo más importante, que ya lo estuvimos mencionando, es el tema de la identidad personal, o sea, esa actividad neuronal que nos hace únicos, que nos da esa integridad, ese acceso equitativo, el libre albedrío, de poder decidir sin tener ningún tipo de manipulación, o sea, que el día de mañana, por ejemplo, a través del uso de estas herramientas no me lleven a tomar determinadas decisiones. El tema de la privacidad mental, o sea, imaginen que nosotros cada vez que estamos en cualquier entorno, uno de los espacios que en cierta medida siempre sabemos que si nosotros nos ponemos de nuestra propia voluntad no tenemos que compartir, es y es bueno, es uno de los principios y de los derechos fundamentales en realidad que hay que respetar. Y después esto lo que es la protección de los sesgos y no discriminaciones. Y acá lo que me interesa también es entender en de esta Carta Iberoamericana, es ver que se hace mucho énfasis, se hace énfasis a esta integridad neurocognitiva, ¿no? A todo lo que tiene que ver con nuestra actividad cerebral, nosotros poder tener en cierta medida la decisión y, y saber cómo y cuándo se está aplicando y de qué manera. Una gobernanza transparente de datos, bueno, y entre otros que todos estuvimos mencionando a lo largo del presente capítulo. Y finalmente, solo una mención a algo un poco más específico, es el tema del ámbito laboral, pero porque esto nos impacta a todos. Hoy por hoy hay muchos dispositivos, por ejemplo, que leen cómo el rendimiento de las personas, en cierta medida, si están mirando hacia un lado, si están mirando hacia otro, toda la parte que es vinculada con datos biométricos, y que hoy por hoy la Organización Internacional del Trabajo todavía no se expidió en lo que tiene que ver con la utilización de estos dispositivos en el ámbito del trabajo. ¿Y esto por qué lo traigo? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos, a los choferes de camiones, para saber, por ejemplo, si están con peligro de poder dormirse o qué tan atentos están a la hora de trabajar, uno de los temas que se empezó a integrar es justamente la utilización de estos dispositivos para poder llevar un tracking de su actividad cerebral. Y lo que puede llegar a pasar el día de mañana es que, por ejemplo, a ese chofer le digan, bueno, si usted no usa el dispositivo, no va a poder seguir trabajando en este ámbito. Y eso es algo que se tiene que empezar a considerar, que en muchas jurisdicciones en realidad mencionaron lo que es el tratamiento de datos cuando cualquier relevar datos de manera automática, imaginemos rendimiento o entre otros, y puede ser en el ámbito laboral, en el financiero o lo que fuera, tienen alguna especie de impacto jurídico, o sea, por revelar eso de manera automática puede llegar a tener alguna especie de consecuencia o de toma de decisión en lo que es, por ejemplo, mi rendimiento, deberían ser actos que pueden ser impugnables para los usuarios. Eso es algo que hay como una especie de unanimidad en lo que es en la toma de decisiones automáticas, al menos en lo que es la parte de región. Y después, solamente citarles a Anita Farahani, que ella tiene justamente un libro que se llama como La batalla por tu cerebro, que lo que menciona es que los empleadores pueden usar los datos para evaluar las cargas cognitivas de los usuarios individuales, compararlas con su fuerza laboral y tomar decisiones sobre cómo optimizar su fuerza laboral para una mayor productividad a lo largo del día. Y por supuesto para tomar decisiones de promoción, retención y despido. Y ahí es cuando yo hablo del tema de qué impacto puede llegar a tener. Y finalmente, esto porque pasó hace pocos días, hay una sentencia en Chile porque fue la utilización de dispositivos de lectura cerebrales de venta pública, o sea, abierta, y que en cierta medida se pidió el control de la misma, pero porque no tenía o no cumplía con los permisos específicos para realizar ese tipo de actividad de operaciones. Van a ver que en la mayoría de los medios de prensa se menciona como la primera sentencia vinculada a lo que es la protección de los neuroderechos, pero creo que si vamos un paso más allá es un tema de falta de aspectos en realidad jurídicos a la hora de liberar un producto al mercado. Pero además de eso se establecieron preocupaciones, como es esa reidentificación, que es lo que yo le hablo de disociación de datos, el tema de la piratería y la ciberseguridad, que esos datos no sean reutilizables para otro tipo de cosas, por ejemplo, para mejorar la venta de los dispositivos, la vigilancia digital y la captación de esos datos cerebrales. Acá, a modo de conclusión,
Y para poder cerrar un poco, ya vimos que hay marcos regulatorios, que hay marcos regulatorios a nivel regional, que se está tratando a nivel internacional y que es una industria que no va a parar de crecer y va a impactar de distintas maneras. Pero creo que lo importante y lo que me alineo con que menciona las guías internacionales es justamente el tema de poner al ser humano como centro de la regulación. Y este es un principio que se está utilizando tanto para lo que es, por ejemplo, estos derechos vinculados a la neurotecnología, como para lo que es la regulación de la inteligencia artificial. Todas estas herramientas en entornos digitales tienen que poder ponderar lo que es la actividad del ser humano. Y finalmente, agradecerles, espero que haya sido útil, espero que sea un primer paso para poder seguir profundizando sobre esta materia y de vuelta agradecer al Consejo por todas estas instancias y felicitarlos.